Para Venezuela, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos, como siempre, en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, miércoles 22 de enero. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. El Movimiento al Socialismo, una organización que nace de una división del Partido Comunista a comienzos de los años 70, de los años 1970, 1971, está de cumpleaños. Es una organización política que ya arriba a su 54 aniversario, se dice 54 aniversario, dicen los especialistas. En todo caso, es una organización que ya tiene más de medio siglo activa, por lo cual puede considerarse ciertamente que una organización histórica, porque pertenece al grupo de partidos políticos que ya ha hecho tradición en la vida civil venezolana. Por supuesto, hay que mencionar a las otras organizaciones, empezando por el propio Partido Comunista, que es, si se quiere, el pionero de los partidos venezolanos modernos, Acción Democrática, COPEI, que son partidos que tienen una larga tradición. El MAS tiene menos años, pero ya ha hecho historia, no solamente desde el punto de vista de los años de existencia, sino también desde el punto de vista de lo que ha sido su presencia en el accionar político venezolano, accionar político y social. En el campo de la política, el MAS ha ocupado importantes posiciones de poder en el ejercicio del accionar parlamentario, por ejemplo, en el ejercicio del poder, de los poderes regionales. El MAS ha tenido gobernadores de estado, el estado Aragua, el estado Sucre, el estado Zulia, en fin, varios estados han estado bajo la conducción de líderes o lideresas, porque también mujeres han ejercido estas posiciones políticas siendo militantes de esta organización política. Entonces, bueno, para hablar precisamente acerca de lo que ha sido la existencia del MAS, pero sobre todo para hablar sobre el MAS de hoy, cómo ve el MAS al país al día de hoy y cuáles son las banderas que levanta el MAS en este 54 aniversario, hemos invitado a su secretario general, Felipe Mujica. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están las cosas? Bueno, bien, deseándote feliz año. ¿Feliz año para el MAS o feliz año del año que entró? No, de las dos cosas. Ah, de las dos cosas. Así, y para ti en lo personal y tu familia, a la que aprecio también. Claro. Conozco a tu familia de muchos años. Desde que nacimos, casi. Prácticamente. Fue como estos días que me estaba preguntando en una entrevista a una amiga y me dice, Felipe, ¿desde cuándo tú estás en la política? Yo le dije, bueno, desde que nací, le dije. Así es. Es más, yo estoy antes, porque yo nací a la política ya en los genes, en la, ¿cómo se llama? En mis padres, pues. Bueno, en mi padre y en mi madre. Mi papá recuerda que fue fundador del Partido Comunista en la época de Gómez. Así es. Y eso no es cualquier cosa, porque se hablan de esos tiempos, se habla de 54 años y como dice el refrán, se dice fácil, pero no es una papaya tampoco llegar a esta circunstancia. Por cierto, Felipe, fíjate un dato interesante que me viene a la mente para comentar. En los 54 años que tiene el MAS de existencia, es la primera vez en ese más de medio siglo, oye, que el MAS no tiene tarjeta electoral, que le fue arrebatada en este proceso electoral pasado. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Sí, claro, eso hay que comentarlo dentro del contexto al cual estamos hablando y que, por cierto, en ocasión del documento principal, que yo te lo envié, por cierto, sí, cómo no, del aniversario, uno de los puntos que tratamos expresamente es todo el contexto que hay en este momento, donde hay una palabra que para nosotros signa todo lo que está pasando, que es la incertidumbre, porque hubo un resultado del 28, ese resultado todavía no ha sido informado oficialmente por el organismo que le compete,
Hubo después los eventos del 9, los eventos del 10 de enero, con las características que ambos tuvieron, que ya fueron descritas incluso por sus propios convocantes. Y después que eso ocurrió, el problema sigue todavía sin resolver. Exactamente en qué punto estamos, qué solución buscamos. Nosotros hemos propuesto abiertamente que en el contexto de hoy lo que es necesario es que se construya una solución política. ¿Cuál solución política es? No sabemos exactamente cuál sería, porque es que precisamente construirla. Y en términos electorales, bueno, por supuesto nosotros que hemos participado en todos los procesos electorales que se han dado desde que el MAS nació, nos llevaron a una situación absurda, que fue la que tú comentaste, donde producto de una decisión, vamos a darle un nombre simpático, una decisión administrativa, sin saber el origen, ni por qué, ni en qué se basó, bueno, decidieron que un grupo de organizaciones, donde estaba Puente, donde está Unión de Progreso, donde está el MAS, no pudieran participar en esa elección presidencial sin que ninguna de las tres, a estas alturas del partido, podamos saber por qué el organismo electoral decidió que esas tres organizaciones, que todas habían cumplido con sus requisitos, tenían el porcentaje mínimo de votos alcanzados en la elección anterior. El MAS en ese momento, cuando se convocó esa elección, creo que era desde el punto de vista de la votación, era el 9º partido del país. Ahora imagínate cuántos partidos fueron convocados si se habla de 30 y pico de partidos que supuestamente participaron y fueron convocados. Bueno, ¿cuántos votos sacaron esos partidos que fueron convocados? El MAS estaba colocado expresamente, dicho por el organismo electoral, como el 9º partido en votación en ese momento. Ahora, todo es una gran arbitrariedad. Nosotros aspiramos que se pueda resolver, seguimos haciendo los trámites del caso para ver si finalmente se revisa lo que hemos dado en llamar, que nos dé una respuesta sobre cuál es el contexto legal que tienen esos partidos, en especial el MAS, porque no tiene ningún sentido que eso haya ocurrido. Nosotros incluso fuimos al organismo electoral en varias oportunidades, en algunos casos ni siquiera nos recibieron el documento que llevábamos, porque por cualquier razón, imagínate, una administración pública donde quien tiene que recibir la correspondencia dice que no la puede recibir, cuando están obligados. Se supone que en todos los escenarios públicos la administración tiene que recibir los escritos para ver cuáles son las solicitudes o los reclamos o lo que sea que estén hechos por los ciudadanos y que están presentados de esa manera. Incluso hay unos sellos que reposan en las oficinas administrativas de todos los despachos públicos que dicen se recibe para su consideración, pero no implica aceptación del contenido. Por supuesto. Porque es que están obligados a recibir cualquier documento. Bueno, resulta que ahora le cierran las puertas a las personas, a los individuos, para que no puedan presentar documentos. Fíjate tú, por cierto, algo que me llama la atención, porque lo acabo de leer esta mañana. El Consejo Nacional Electoral está cerrado, las instalaciones del CNE, la página del CNE, todo eso para quienes van a obtener información. Pero bueno, ahora hay una declaración del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunciando la convocatoria de 9 procesos electorales, dice él, que hay para este año, y muy diligentemente dice que el Consejo Nacional Electoral muy pronto va a presentar el cronograma. Bueno, y este Consejo Nacional Electoral no ha cumplido ni siquiera con las obligaciones que tenía en el proceso electoral precedente, que es el proceso electoral presidencial del 28 de julio. Claro, por eso que nosotros señalamos que el punto central, la palabra que describe exactamente la situación venezolana, es la incertidumbre, que es lo que en este momento, frente a esas cosas que tú comentas, se hace una reunión de la Asamblea para una convocatoria abierta, que implicaba supuestamente que tenía que participar todo aquel que tuviera interés en lo que se iba a discutir en la Asamblea. Tú ves el texto y dice: la Asamblea convoca a todos aquellos partidos que van. Bueno, nosotros vimos la convocatoria y dijimos: bueno, vamos a enviar a alguien a ver de qué se va a hablar allí, y acreditamos a una persona, Felipe González, para que fuese en nombre del MAS a recibir información al respecto. Bueno, no lo dejaron pasar. ¿No lo dejaron entrar? No lo dejaron entrar. Y se hizo algunas gestiones con algunos parlamentarios y dijeron que era que no estaba en la lista. Cuando tú ves la convocatoria, dice: ¿cuál lista?
Si aquí dice, se convoca a todos aquellas organizaciones. Bueno, pero eso forma parte de un estilo y de una manera de hacer las cosas que ya la conocemos. Ojalá que fuera un problema de estilo solamente. Hay problemas, pareciera que hay problemas de fondo. Hay problemas de estilo, hay unos problemas políticos, pero en algunos casos el estilo se endurece y hace que las cosas sean más complicadas. Sin embargo, nosotros aspiramos, como lo hemos dicho ya, a que todo esto pueda permitir, en medio de todo este desbarajuste que tenemos, que la política pueda abrirse espacio y que en la medida en que se pueda ir creando las condiciones, bueno, veamos cuál solución finalmente se le da al país, porque el país pensó que el 28 de julio había condiciones para que se produjera una salida constitucional, legal, democrática, etc. No se pudo producir, ya conocemos todas las características de lo que en ese proceso ha ocurrido, que todavía no ha terminado. Hemos visto el costo que ha tenido que pagar Venezuela, el país, en términos del tema de las relaciones internacionales, la ruptura de relaciones, el desconocimiento del gobierno, etcétera. Todo eso producto de una circunstancia que no está resuelta y que sigue estando allí, y que por supuesto ojalá se entienda de parte de quienes tienen la responsabilidad principal que lo que más conviene es una solución política, porque ve, por ejemplo, en la historia venezolana hay un caso parecido, que fue Pérez Jiménez. En el año 52 se produce una convocatoria a la constituyente y Pérez Jiménez pierde y gana Jovito Villalba con su partido VRD, a pesar de que había una parte importante de los partidos de oposición en esa época que fueron abstencionistas. Sí. Jovito gana, se desconoce el proceso, agarran a Pérez Jiménez, perdón, a Jovito, y lo montan en un carro y después se lo llevan para allá, para el aeropuerto, y lo sacan de Venezuela. 5 años después viene el año 57, que correspondía una elección constitucional que fue ignorada y se brincó a un plebiscito. El plebiscito, todo el mundo sabe lo que ocurrió, así como todo el mundo sabe lo que ocurrió con lo de Guyana, o lo que ocurrió con la elección de los jueces, o lo que ocurrió con las consultas que se han hecho. Ha habido una participación muy baja y en ese momento la hubo. Inmediatamente después del plebiscito, apenas 16 días después, el 1 de enero, se produce el alzamiento de Hugo Trejo con las características que en su momento tuvo, y que finalmente a las 6 de la tarde, al final de la tarde, ya estaba controlado. Pero apenas 15, 20 días después se produjo toda la crisis que generó el 23 de enero. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que se comete una barbaridad de esa naturaleza, queda una factura, y esa factura queda allí abierta, a la espera de que en algún momento, no se sabe cuándo, la sociedad reclame y busque una solución al problema. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, que quienes en este momento estamos en Venezuela, que sabemos la tarea que tenemos enfrente, tanto los que están en el gobierno como los que estamos en el campo opositor, pudiéramos buscar una salida política, porque lo otro es el peor de los caminos. Ahora fíjate, de ese 28 de julio, entonces ha quedado, como dices tú, una factura pendiente. Tú dices que hay que construir una solución política, sin embargo dices que no sabes cuál es esa solución política. Pero yo supongo que el MAS, partido que le mete a la reflexión política y al análisis político, debe tener, digamos, un listado de aspectos fundamentales sobre los cuales debería soportarse una solución política como la que ustedes postulan. ¿Qué cosas básicas debe contener una solución política para que sea viable y de algún modo satisfaga los intereses nacionales? Lo primero que hay que resolver es que esa salida sea constitucional, legal, democrática, pacífica. Okay. Creo que en la medida en que podamos definir que eso es lo que hay que hacer, y que además también debe contribuir a darle al país una paz, no una paz, como lo he dicho en otro momento, no la paz de los sepulcros, sino una paz verdadera, una paz que tenga su origen en la Constitución y que a partir de allí se puedan dar todos los pasos necesarios, porque ¿qué es lo que nos conseguimos en este momento en términos de amenazas, de cosas que hay que tratar de impedir? Por ejemplo, surge la situación que ocurrió el 10, que ocurrió el 9,
con las explicaciones que cada quien dio, y después se nos meten en el paquete Duque y se nos mete Uribe. Ambos dicen que en Venezuela hay que buscar una salida que implique la intervención del país, sí, cosa que hay que rechazar abiertamente, porque creo que los venezolanos no requerimos que haya ese tipo de soluciones, porque estaríamos en una situación verdaderamente lamentable. Y por otro lado, para que veas que las situaciones de violencia se generan de cualquier parte, llega Maduro y responde que él tiene ya un pacto con Cuba y con Nicaragua para, si hay que responder por la vía armada, ellos van a responder. Tú dices, bueno, una conflagración regional prácticamente. No, claro, pero tú te imaginas, bueno, tú no estás viendo lo que está pasando ahí en el Catatumbo, entre el problema en Colombia, entre el ELN y la FARC. Sí. Bueno, creo que llevan como por 80 muertos, creo que llevan en menos de una semana, y se habla de aproximadamente 2.000 y pico de colombianos y venezolanos, porque por ahí muchos venezolanos que han tenido que regresar. Bueno, eso que está ahí reflejado, que por ejemplo uno puede preguntar, bueno, en Colombia el conflicto violento data del año 1948, cuando mataron a Gaitán. En ese momento comenzó un escenario de violencia que ha estado permanentemente, unos momentos más bajos, otros momentos más intensos en el hermano país. A nadie se le ha ocurrido hasta ahora la solución de invadir Colombia para resolver ese problema, sino que los colombianos han estado dándole y dándole por aquí y dándole por allá. Bueno, lamentablemente llevan, de acuerdo con las cifras que se conocen, más de 100.000 muertos en ese periodo de tiempo que ha ocurrido. Imagínate en Venezuela que nosotros utilicemos, se nos ocurra, inventemos el camino de la violencia. Aquí en Venezuela la gente no tiene sueldos para comer, para garantizar su mínimo de condiciones de vida, tiene todos los problemas que tiene con el sistema financiero, hay todos los problemas que hay con la inseguridad, los servicios públicos. Imagínate que le agreguemos a eso ahora también, que tú te levantas y dices, no, tú sabes que mataron a fulano, mataron a mi hermano, mataron a mi papá, mataron a mi hijo. Bueno, eso es terrible, y eso es precisamente lo que nosotros creemos que hay que tratar de evitar. Ok, ¿ya? Esa es la primera condición, digamos, una salida, según lo que tú dices, constitucional, legal y sobre todo pacífica. ¿Qué otros elementos estimas que deben darle base a un acuerdo como ese? Por ejemplo, respecto al 28 de julio, ¿qué debería estar contenido en un acuerdo semejante? Bueno, lo primero que hay que hacer sobre el 28 de julio es que se reconozca expresamente por la vía de los resultados que tiene que producir el organismo electoral lo que ya ocurrió. Para no entrar en la discusión típica, pues que ganó fulano, ganó mengano. Que bueno, presente los resultados. Que el organismo electoral, que es lo que le ha dicho todo el planeta y todos los factores, ¿no? Que se cumpla con la necesidad de presentar los resultados. Sobre la base de esos resultados se toma la decisión. Eso no solamente lo estamos expresamente diciendo nosotros. Recuerda que el recurso que se intentó ante la sala electoral y posteriormente ante la sala constitucional, en ambos casos, las decisiones, a pesar de que ratifican el pronunciamiento que hizo el CNE, señalan que es imprescindible la presentación de los resultados. Eso no se ha cumplido, es una exigencia que se está haciendo en todos los niveles de los países internacionales. Eso sería necesario. A partir de esos resultados que se tengan y que se puedan corroborar, entonces tú te puedes sentar a discutir y buscar salidas. Aquí hay cualquier cantidad de ejemplos de situaciones terribles que, por ejemplo, yo recuerdo cuando, ya por el 2001, 2002, cuando vino el golpe contra Chávez, lo que ocurrió. Bueno, chicos, ahí se instaló una mesa de diálogo que no tenía previsto para nada hacer un revocatorio contra Chávez al final del diálogo. Y sin embargo, la dinámica fue dando tranquilamente para que se buscara un mecanismo de validar los resultados. ¿Se validaron cómo? Bueno, pidiendo un revocatorio que Chávez aceptó que se hiciese. Lo ganó Chávez en unas condiciones realmente complicadas y precarias, porque se violentó mucho las cosas en términos de tiempo y hubo también muchos errores de parte de la oposición en eso, pero se produjo un resultado. Eso no estaba previsto desde el comienzo. Eso es lo que yo llamo una salida política, pongo ese ejemplo, que se puede ir construyendo en la medida que tú vayas dialogando y vayas llegando a acuerdos por aquí o por allá, pero ahora, insistimos en que tiene que ser política. Ahora fíjate, una salida política. Aquí dijo hace algunos días, esta misma semana, Roberto Enríquez,
esta semana o la semana pasada, bueno, hace algunos días acá en el programa, Creo que fue la semana pasada. Sí, la semana pasada, a propósito del aniversario del partido COPEI, que también cumplió años, si mal no recuerdo, el día 13, decía Roberto Enrique que sí, que hay que buscar una salida política y un diálogo, pero en cuyo diálogo deben estar presentes y tienen que estar presentes quienes representan verdaderamente los intereses de quienes votaron por el cambio en el 28 de julio. Y él menciona expresamente a María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y a la Plataforma Unitaria Democrática. Por cierto, el MAS no es parte de la Plataforma Unitaria, pero sin embargo ha tenido coincidencia con ella en algunos aspectos. Pero fíjate, en esa reunión a la que tú te refieres, que hubo en el Parlamento, no se permitió la entrada del representante del MAS. Me pregunto, ¿se puede construir una solución política sin los actores fundamentales de la política? Si las cosas se hacen debidamente, porque eso que tú comentas de Roberto Enrique, donde él hace los señalamientos que tú indicas, la plataforma, los actores principales, resulta que el día domingo aparece una comunicación de María Corina, sí, que la haber visto, donde creo que en su último punto, en el 7, dice que el diálogo tiene que ser hecho solamente entre ella y Edmundo, que fueron los que la sociedad autorizó. Es decir, que aquí ni siquiera Roberto ni la plataforma estarían. Eso es absurdo. Porque ¿qué es lo que hay que hacer en primer lugar? Lo primero que debería ser el campo democrático, que es desde los más extremos hasta los más moderados, es ponerse de acuerdo. Entender que aquí lo fundamental es buscar una solución que le sirva a Venezuela, no a fulano ni a mengano. Que el país votó de una determinada manera, sí votó de una determinada manera. Que el país supuestamente validó un liderazgo tal o cual, bueno, eso ha ocurrido cada vez que se produce una votación. Cuando se produjo la votación de Capriles, cuando se produjo una votación en el 2015, después Guaidó, etc. Eso simplemente son datos de las circunstancias políticas. Del momento, de cada momento. Lo más importante es que se entienda que todos los factores, como se hizo en el 2001-2002, participó la Iglesia, participó de Cámara, los factores políticos, la sociedad civil, el gobierno, por supuesto, tienen que participar. Por cierto, Felipe, ya vamos a continuar con ese tema, pero te agrego un elemento. Ayer, en el programa que hicimos, a propósito del 23 de enero del año 1958, del cual mañana se cumplen 60 y no recuerdo cuántos años, 63 años creo. Bueno, si es el 58, el 58 66 años. 66 años, perdón. Decía nuestro invitado Alfredo Padilla que una lección importante que dejó el 23 de enero es que los interesados en el rescate de la democracia tienen que unirse. Que eso se mostró precisamente en aquel proceso en el cual los factores de la Iglesia, los factores de la izquierda, los factores de la derecha política, los factores sociales, el empresariado, el movimiento de los trabajadores, todos coincidieron en acciones, o por lo menos si no simultáneamente, por lo menos en una etapa que fue crucial y que determinó que esa unidad de la sociedad venezolana de la época diera al traste con esa dictadura. Entonces me pregunto, esa unidad muy amplia de todos los sectores políticos que quieren el cambio en Venezuela, ¿es posible al día de hoy? Te faltó, y es importante destacarlo, el movimiento estudiantil. No, ¿qué? el perejimenismo. Ah, también. Porque el perejimenismo fue una parte decisiva de esa negociación. Sí. Recuerda que el perejimenismo se va a Pérez Jiménez, deja a Larrazábal al frente de la Junta de Gobierno y posteriormente lo deja con un grupo de militares, de ahí salen unos militares, entran unos civiles y Larrazábal se mantiene en esa negociación. Ahora, todo eso lo impulsa la sociedad venezolana como una salida, lo que llamamos la factura pendiente. Hay un dato de dos personas que fueron muy amigas nuestras, que fue Pompeyo Márquez y Eloy Torres, estaban escondidos allá por los Altos Mirandinos, y después que fracasa el intento de Hugo Trejo, le dice Pompeyo a Eloy, eso es un cuento que lo echaba. Porque prepararlo. Pompeyo le dice a Eloy, bueno, Eloy, perdón, nos fregamos 10 años más de dictadura. Y resulta que 22 días después ya se había acabado la dictadura de Pérez Jiménez y estaba la sociedad venezolana construyendo una solución. Recordemos que los partidos políticos de la oposición
en la época de Pérez Jiménez, estaban tan divididos y tan confrontados como los de ahora. No se hablaban, o eran abstencionistas, o tenían cualquier cantidad de rencillas entre ellos. Sin embargo, lograron, después que se produce lo del 17 de diciembre, un encuentro en el cual ya se había armado previamente la Junta Patriótica. Esa Junta Patriótica permitió convertirse en un interlocutor. Bueno, y precisamente eso que decía Alfredo, en eso tiene absolutamente razón, una de las cosas que aquí hay que hacer de inmediato, de la manera que se puede hacer, es que todo ese campo democrático trate de tener lo que nosotros hemos dicho de mil maneras, una estrategia compartida. ¿A quién le corresponde hacer ese llamado y liderar ese proceso de encuentro de los distintos factores que quieren el cambio? Yo creo que debería liderizarlo todos los factores. Claro, para eso tiene que conversar entre ellos. No tiene sentido que yo diga lo que ya dijo María Corina, que bueno, esa es su manera de ver las cosas, pero evidentemente no se corresponde con la realidad, que el diálogo solamente se haría entre ella y el mundo y el gobierno. Eso no tiene sentido porque hay una cantidad de factores que no están representados. Igual que el tema previo de que no se podía votar hasta tanto no se resolviera el dilema del 28. Esas son cosas que pueden ser ciertas o no y pueden ser correctas o no. Lo que no puede ser es que se le pretendan imponer como línea a una sociedad que es mucho más amplia que lo que ellos contemplan. Es evidente que a ella nadie le puede desconocer el liderazgo que pueda tener, pero es evidente que el liderazgo no se puede ejercer de esta forma. El liderazgo hay que ejercerlo con capacidad de convocatoria, teniendo disposición a hablar con los factores, amplitud, pluralismo, y que entonces de esa manera se pueda diseñar una estrategia compartida. Tú o el MAS, representado por ti como su secretario general, no están dispuestos a tomar esa iniciativa de convocar a todos esos factores. Tú sabes que nosotros nos venimos reuniendo hace mucho tiempo un grupo de organizaciones políticas más o menos grandes, tú lo conoces. Sí, lo conozco. Y hoy tuvimos la oportunidad de volver a conversar y quedamos en convocar una reunión lo más amplia que sea posible para conversar sobre el tema. Porque en este momento lo primero sobre ese tema específicamente... ¿Está planteado convocar a la gente de 20 Venezuela, de María Corina? A quienes estén dispuestos a asistir a una reunión que habría que hacer para conversar sobre los temas de lo que está planteado, bueno, qué salida le buscamos a esto. Está bien, digamos, se ganó la elección, pero no se pudo resolver el problema político electoral. ¿Cómo se hace con eso? El gobierno tiene todo el dispositivo que dice que tiene. En el campo opositor no hay la voluntad ni la disposición de producir un encuentro violento, una salida violenta. Hay que buscar una salida política. ¿Cómo la construimos? ¿A partir de qué cosa? ¿A partir de qué elemento? Entonces, esa idea de poder encontrarnos es básica, porque es lo que permite que tú, ante el gobierno, actúes de una forma tal que ellos entiendan que lo que siempre han tratado de hacer, y que a veces con mucho éxito, que es ellos dividir a la oposición, no puedan hacerlo en este caso. Y que se pueda producir claramente la comprensión, como ocurrió con el tema electoral entre votar y abstener. Sobre ese tema de votar o no votar en las próximas elecciones, vamos a hablar después que cumplamos con compromisos publicitarios y que escuchemos un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso, amigos y amigas, continuaremos esta conversación con Felipe Mujica y leeremos también mensajes, preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram @Mario Villegas Silva. Así que no se vayan. Felipe, mientras llega el avance del noticiero, me gustaría que hablemos un poquito del aniversario del MAS. Cuéntanos cómo celebraron ustedes ese aniversario. Tú sabes que el MAS siempre ha tenido la decisión de hacer esos aniversarios hace muchos años con eventos lo más públicos que sea posible. Convocábamos siempre en algunos de los hoteles de la capital, etcétera, o en algún escenario donde cupieran no menos de 300, 400, 500 personas, era lo que invitábamos al evento. En esta oportunidad decidimos no hacerlo así, porque las circunstancias políticas, en el contexto que está armado, nos pareció prudente no hacer una convocatoria que hubiera podido tener situaciones lamentables. No lo hicimos así, convocamos simplemente un evento con los medios en la casa del MAS. Allí presentamos el documento que enviamos, un documento de 3-4 páginas donde está señalada una especie de hoja de ruta, donde hablamos de la situación del país,
de lo que está pasando en Venezuela, de los problemas de los venezolanos y de la necesidad de buscar una solución. Ese documento lo hemos venido distribuyendo entre todos los sectores políticos, entre los medios de comunicación, todas las personalidades a los cuales hay que enviárselo, de tal manera que también sirva de referencia para conversar, porque ahí están un conjunto de ideas de esto que estamos hablando aquí, han sido expresadas en ese documento, y donde fundamentalmente, como te dije ya, se insiste en la necesidad de construir una salida o una solución política al conflicto que tenemos los venezolanos. Fueron los medios, ahí hubo distintas preguntas sobre la temática que está planteada hoy, y bueno, eso permitió desarrollar una nota de prensa que circuló ampliamente el día martes, donde más o menos señalamos las mismas cosas y donde se tituló señalando que el voto era necesario y que no se podía cometer nuevamente el error de la abstención. Eso ha generado todo un debate sobre si es posible ir a las elecciones o no después de lo que ha ocurrido el 28. Nosotros hemos señalado algunas cosas muy importantes en relación a eso. Por ejemplo, nosotros estamos escuchando el año 2001, 2002, la tesis de que no se puede ir a elecciones con este CNE. Esa tesis, por cierto, no data de esta época, data también de la época de Chávez. Recordemos que en el año 98, cuando se hace la elección, el CNE de la época decide dividir las elecciones. Las elecciones estaban convocadas todas por el mismo día. Adelantaron gobernadores y Asamblea Nacional, Congreso Nacional, que era como se llamaba. Todo eso con la intención de producir una derrota a Chávez, como en efecto se la produjeron brutalmente. La paliza electoral que le dieron en noviembre a Chávez implicó que se perdieran más de 2/3 del Congreso, se perdió la mayoría de las gobernaciones, creo que ganaron 4 o 5, y la mayoría de los votos los obtuvieron los partidos adversarios a Chávez. En ese momento se hizo el debate igualito en el chavismo. Bueno, con ese CNE no podemos ir, que para acá, que para allá. Luis Miguelena, José Vicente Rangel, Irán Gaviria, Nelson Merente, el MAS, que en ese momento respaldamos la candidatura de Chávez, dijimos, hay que ir, a pesar de toda la argumentación que había, con mucha razón, por cierto, porque les habían infligido una derrota brutal, sí, como consecuencia de la no existencia en esas regiones de parte de los sectores. Bueno, se fue a la elección y ganó Chávez, una paliza. Por eso te digo que entonces el problema no puede ser que tú te sujetes a tal o cual argumento diciendo, bueno, nos hicieron esto y entonces en consecuencia no podemos hacer. ¿Qué hubiese pasado si... Tenemos que hacer la pausa. Perfecto. Felipe, ya vamos a hablar sobre este tema, vamos a insistir en ese tema, votar o no votar en las elecciones que vienen para este año. Notirumbos informa, 3 pescadores fueron rescatados con vida tras permanecer más de 48 días en alta mar en el estado Falcón. La embarcación Rosa Mística 2, en la que navegaban, sufrió una falla mecánica que los dejó a merced de las corrientes marinas. Notirumbos informa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó hoy día miércoles la medida del presidente estadounidense Donald Trump, quien dio vía libre a redadas de migración en escuelas, colegios e iglesias de ese país, previamente considerados lugares protegidos. La operación Morrocoy mantiene desesperados a los usuarios del metro de Caracas. Nadie cumple con sus horarios laborales por culpa de la lentitud y atropellos en sus servicios. Atención, Metro de Caracas. Informó Notirumbos. 2:35 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. ¿Es la misma persona que hace la misma pregunta? Es la misma persona, sí. Ok, gracias. Ya, pero ya iban más, Mario. Ah, bueno, mándamelas para leerlas. Usted está escuchando Mario, peínate un poco. ¿Está despeinado, Mario? Ya viene el carnaval hoy. Dile a ella que le preste el peine o el cepillo.
Aunque se peina ella más. Continuamos, amigos, en buena hora, conversando con Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo, a propósito del aniversario de esta importante organización política nacida en el año 1972. El secretario general del MAS ha estado conversando con nosotros acerca de una tesis que ha venido planteando en el curso de los últimos días esta organización política, la cual consiste en proponer la búsqueda de una solución política que sea, de acuerdo con la tesis del MAS, pacífica, constitucional, democrática, y que permita que Venezuela salga de esta coyuntura crítica por la cual está atravesando. Una solución que siente en la mesa a los distintos factores nacionales para vislumbrar un camino que termine de erradicar esta conflictividad de la cual ya tenemos prácticamente 25 años en curso. Yo quería dejar para esta parte del programa precisamente el tema de la convocatoria de 9 procesos electorales según ha anunciado el presidente del Consejo Nacional Electoral, elecciones de gobernadores y de diputados en los consejos legislativos, elecciones de alcaldes y concejales, elecciones de los parlamentarios y unas elecciones que el gobierno ha venido, digamos, construyendo el dispositivo para elecciones que tienen que ver con el llamado poder comunal y una eventual reforma constitucional. Frente a esa idea de realizar procesos electorales este año, que por cierto están buena parte de ellos pautados constitucionalmente, porque se vence el periodo de los gobernadores, se vence el periodo de los diputados a la legislatura, se vence el periodo de los alcaldes, se vence el periodo de los concejales y se vence el periodo de los diputados nacionales. De modo que esas elecciones, digamos, están pautadas constitucionalmente. Pero frente a eso, hay el dilema en el mundo opositor de si se debe o no participar en esos procesos electorales después de que no haya sido respetado el resultado del 28 de julio. Una pregunta que yo le he hecho a algunas personas. Si no se participa en esos procesos electorales, supongo que es porque también hay la decisión de que las gobernaciones, alcaldías y espacios que hoy están bajo conducción de funcionarios, digamos, elegidos por el voto opositor, van a ser entregados al chavismo, al oficialismo, sin ninguna clase de resistencia. Esa es parte también de la decisión. Ese tema lo hemos dejado para que Felipe dé alguna respuesta en este momento y luego, amigos y amigas, leeremos muchos comentarios, preguntas que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100 y del Instagram de Radio Rumbo 670 AM. Yo te comentaba hace un rato lo que había ocurrido aquí en Venezuela en el año 98, sí. En el cual era candidato Chávez, sí. Y había en ese momento una situación en la cual todo parecía indicar que ganaba las elecciones y se produjo una decisión que yo creo que desde el punto de vista de las arbitrariedades que se han cometido en este país, que son unas cuantas, es una de las mayores, cuando de repente de manera introspectiva se decide separar las elecciones, que eran todas en un solo bloque en el mes de diciembre. Eso se hace claramente con un propósito, que era que previo a la elección presidencial se produjera una derrota de Chávez, ya que Chávez no tenía en ese momento candidatos buenos a niveles de las gobernaciones, a niveles de los diputados, y en efecto se produce la decisión, se hace la elección en noviembre por una decisión del CNE y le dan una paliza a Chávez. Chávez pierde más de 2/3 del Congreso Nacional, pierde, creo que fueron 18 gobernaciones o quizá un poquito más, pierde todo lo que tiene que ver con los consejos legislativos, etcétera, y sin embargo se genera un debate igualito en el seno del chavismo sobre si se va, no se va, que no se puede ir con ese consejo electoral, y bueno, y era una situación muy parecida a lo que ocurrió el 28 desde el punto de vista de la crisis político-electoral. Sin embargo, producto de los acuerdos de distintos sectores en el campo del chavismo, José Vicente Rangel, Luis Michelena, Irán Gaviria, Nelson Merente, el MAS en ese momento apoyaba a Chávez. Bueno,
los convencimos de que lo mejor era ir al proceso electoral. Ya el país conoce lo que pasó, una derrota de todos los electores contrarios a Chávez y una victoria aplastante de Chávez en la elección presidencial. ¿Qué es lo que demuestra eso? Que cada proceso electoral es un proceso electoral, que hay que verlo de manera específica. Está claro que aquí hubo un problemón el día 28 y los venezolanos tenemos que buscar cómo entrarle a eso para ver la manera de resolverlo. Más allá de que se diga yo reconozco el mundo, yo reconozco a Maduro, lo que diga cualquiera de los dos campos en los cuales estamos colocados, lo importante es que la crisis política sigue estando presente. Y viene un momento que son esas elecciones. Esas elecciones, como tú bien lo has dicho, implican la elección de una cantidad de funcionarios que por haber elección popular pasan a ser gobernadores, pasan a ser diputados ante la Asamblea, pasan a ser legisladores, alcaldes, concejales y representan las instituciones que tienen que ver con la solución de los problemas de los ciudadanos. Ahora, ¿por qué hay que, a juro, tomar como referencia un hecho que ocurrió para lo que viene hacia el futuro? Bueno, me imagino por el desconocimiento del resultado, que es finalmente la diferencia o lo que distingue al proceso electoral al que tú te referías del año 98 al de este del año 2024. Sí, pero la diferencia de esto es que esto se puede parecer mucho al 98 porque allá no fue que se desconoció el resultado, allá fue peor. Allá hicieron algo. Se adelantó la elección. Se adelantó la elección y se dividió para producir una derrota. Claro, pero digo, no. Algo parecido a lo que le hicieron. Pero el resultado finalmente fue reconocido. Sí, pero algo parecido como barbaridad a lo que hicieron en Barinas. En Barinas, ¿qué hicieron? Superlano gana y lo inhabilitan después de ganar. Una cosa nunca vista. Así es. Y pretenden, de alguna manera, que se reconozca la victoria del candidato del gobierno. Eso no se logra porque en el organismo electoral tanto Picón como Enrique Márquez como el propio presidente de Calzadilla dicen que eso no se puede practicar y viene entonces una salida distinta que fue buscar una repetición de elección. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Independientemente del nivel de barbaridad que se cometa en un proceso electoral, siempre habrá la posibilidad de que se pueda producir hechos políticos. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Suponte tú que fuera una elección de gobernadores y en esa elección de gobernadores pasa lo mismo que ocurrió en aquel noviembre del 98, que el país le da una paliza, en este caso al gobierno, y elige 18 gobernadores. ¿En qué punto se colocaría desde el punto de vista electoral el país y desde el punto de vista político? Eso puede pasar, porque perfectamente la gente puede sentirse convocada. Suponte tú que yo hago una campaña electoral que dice, demostremos que el 28 ganamos. Y el país se siente convocado por esa campaña, por ejemplo, y que eso permite entonces una participación masiva y que lo que dice la gente cuando habla de que no se va a poder evitar la manipulación, ¿qué ocurre si tú sabes de antemano que ya hubo manipulación y tomas todas las previsiones del caso para que esa manipulación no se produzca, por lo menos de la manera que ellos lo hicieron? Porque eso también se puede resolver si se garantiza una cantidad de cosas como testigos, presencia en el CNE, se discute el tema del CNE, por eso digo que todo eso hay que verlo, y son de las cosas que pueden pasar. Ahora, de igual manera puede ocurrir que tú no participes y al día siguiente cada proceso te consiga con que el gobierno se cogió absolutamente todos los casos. Por ejemplo, ya para leer los mensajes, Felipe, si el gobierno establece como requisito para participar en los procesos electorales de este año que los que se postulen y los partidos que aspiran a participar en ese proceso reconozcan que el presidente Nicolás Maduro ganó esa elección, ¿qué estimas tú que debería hacerse? Bueno, yo creo que eso es un requisito absolutamente ilegal. No está previsto legalmente. Que tú tengas que estar reconociendo a nadie. Como no estaba previsto que los gobernadores elegidos el 2018 fue el 2000, no recuerdo la fecha, 2019, tenían que ir a juramentarse ante la constituyente. Fueron juramentados ante la asamblea y había todo aquel desastre. Ahora, esas son situaciones que son de violencia política, que hay que tratar de, ojalá, no se produzcan, porque cada vez que tú vas a conversar con alguien sobre los problemas del gobierno, entonces te dice, bueno, pero la primera condición es que tiene que reconocer a Maduro. Así es. Y yo le digo, bueno, pero vamos a hacer una cosa, vamos a plantear las dos cosas. Que Maduro reconozca a Edmundo
y los demás reconocen a Maduro y nos sentamos a discutir entonces sobre la base de esos dos reconocimientos, porque ambas cosas se pueden exigir de lado y lado. A mí me parece que lo que no tiene sentido, si lo que se quiere buscar es una salida política, es que se plantee una exigencia de esa naturaleza, independientemente de cuál sea el color. ¿El gobierno tú crees que está interesado en esa solución política? Bueno, deberían estar interesados si actúan de una manera que no nos vaya a llevar a Nicaragua o no nos vaya a llevar a Cuba. Venezuela tiene un riesgo muy grande de que aquí el autoritarismo termine siendo, como ya conocemos, son los únicos dos países de América Latina que quedan de esa manera. Y Venezuela, que producto de lo que están haciendo, yo por ejemplo vi esta mañana la acción esa del desfile previo al 23 de enero a las 7 de la mañana, y me parece realmente absurdo que a esa hora de la mañana el país tenga que estar sometido a tener que calarse una cadena de esa naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto es un problema también de lo que impere dentro del campo del gobierno. Yo conozco muchas opiniones de gente del gobierno que dice que hay que buscar también una salida política, que tenemos que evitar que el país termine en una confrontación donde cada quien tenga su argumento para que esa confrontación se justifique, cuando lo que interesa, como lo he dicho de mil maneras, mil veces, es Venezuela en letra mayúscula. Ok, vamos a leer rápidamente los comentarios que nos llegan para alimentar esta conversación con Felipe Mujica. Un poquito de paciencia, amigos y amigas, para tratar de leer la mayor cantidad posible, si no todos. Y por supuesto, esperar a que nuestro invitado los responda después en blog. Dice @Maylin Gamaro: hola, hola, un inmenso placer saludarte, todo lo mejor para este año 2025. Igualmente, Maylin, muchas gracias por esos buenos deseos, igual para ti y para tu familia. @León del Valle 62, hoy, mañana y en lo sucesivo, continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Suscribo ese comentario diario que nos hace esta persona. Dice @Radarroac, dice: no hay solución, Venezuela ya es Cuba. Eso lo vas a responder después, Felipe. @León del Valle 62, como diría el cantor, a la que la soga se revienta, Venezuela debe reconstruirse con la reserva moral que aún existe y llenarse de gente que entienda que todos somos parte de la solución. Alexis José Dávila Amaya: no puede haber más elecciones hasta que se aclaren las elecciones del 28 de julio. @Gregoria Romero E: saludos Mario, excelente invitado, me encanta escucharlo, un piropo en medio de todo, Felipe. Muy bien. José Isidro Torreal: hola, buenas tardes, tengo usted, mi estimado señor licenciado Mario Villegas, pido a Dios le colme de mucha salud y bendiciones, muchas gracias también para usted, deseo lo propio. @6455 Edgar: ir a votar como pagar y jugar un bingo donde se sabe que el dueño del bingo le saca las fichas y siempre ganan ellos con trampa y uno haciendo el papel de bolsa. Bueno, un poquito enrevesado el mensaje, pero se entiende lo que quiere decir. @Gregoria Romero E: y en una oportunidad llevé una comunicación escrita al Saime y con su cara tan lavada y sin ningún razonamiento me dijeron: si quiere dejar el escrito, pero nosotros no firmaremos nada. Así ha logrado. Estas personas están obligadas a dar por recibido cualquier documento que se presente a cualquier organismo público. Pero bueno, son las arbitrariedades ilegales, las violaciones permanentes a la Constitución que ocurren en esta Venezuela. @Cerrichi Luciano: es una burla a los venezolanos, ya es decirles pendejos en la cara. Supongo que se refiere a la convocatoria de elecciones. Alexi José Dávila Maya dice: participar en unas elecciones no tiene sentido, sería avalar lo injusto. @6455 Edgar: hace falta políticos con moral y amor por el país. León del Valle 62, un interrogante: ¿votar para qué? Mientras las reglas del juego sean tan incoherentes, aquí queda rearmar este rompecabezas, no olvidando que tenemos un presidente escogido por la mayoría. Más mensajes, amigos. Muchas gracias, por cierto, por esta participación numerosa y permanente. @HMM: no se puede ir a elecciones con este gobierno, está más que demostrado, o tienen alguna duda. Dice @HMM: ya te sacaron los misiles, ¿qué más quieres? Me imagino que se refiere a la parada militar de esta mañana. @Ángel Santamaría: saludos Mario desde Perú, mis respetos al señor Mujica, Venezuela nos pide unidad para poder luchar contra la dictadura. @Chirula1954: ¿no cree usted que el mensaje de María Corina Machado de no participar en las próximas elecciones
es un argumento para el gobierno de que la oposición no tiene votos para ganar las elecciones del 28 de julio. Arroba Chirula 1954. Teodoro Pecot dijo una vez que los esperaba en la bajadita los que lo expulsaron del MAS. Eso se cumplió. Bueno, efectivamente, Teodoro tuvo razón en aquel momento. Pero está equivocado, nunca fue expulsado. Bueno, no expulsado, él decidió retirarse. Bueno, corregirlo. Así es. Arroba Gregoria Romero, no entendí bien el planteamiento de la salida política que plantea el invitado, un revocatorio a Maduro, un confirmatorio de la patada por el trasero que ya le dieron en las elecciones del 28 de julio. No, él no plantea un revocatorio, él lo que pone es como referencia el revocatorio del 2004. Arroba Mausilara, invitado de lujo, otro piropo, Felipe. Méndez Reinaldo 761, no a las voces agoreras de los abstencionistas. En el Zulia vamos a votar, no vamos a permitir el regreso de los destructores del Zulia. Bueno, interesante planteamiento. Eso me refería yo cuando preguntaba si se le van a entregar al gobierno, al chavismo, sin pelear, todas esas instituciones públicas que están bajo la conducción de hombres y mujeres de la oposición por el voto popular. Alexis José Dávila Amaya, ustedes no tienen ni voto ni gente. Si hay diálogo, si no está María Corina, no tiene sentido. Méndez Reinaldo 761, el Zulia no se detiene. Sigamos reconstruyendo el estado de barbarie y destructores del Zulia, hay que ir a votar. Bueno, muchos comentarios más que nos llegan. Voy a leer algunos que llegaron a través del Instagram de Radio Rumbo porque nos quedan escasos 3 minuticos. Me dispensan no haber podido terminar de leer los que nos llegaron en mi Instagram. Arroba Henry Joel Nieves. El MAS, en mi opinión, quiere ver qué rasguña y para ello ya tomó postura para que el CNE le active la tarjeta y ver si rasguñan, aunque sea una junta de condominio. ¿Quieren votos? ¿Quieren cargos? Pongan el pellejo en el asador. Dice arroba Alex Zuniaga. Ya no se puede creer en ningún partido político, todos son alacranes. Arroba Ramón ACB. Los dinosaurios no tienen apoyo popular, los problemas ya los conocemos. Arroba Ingeniero Pureño. Todos los partidos son alacranes y sí, un brazo del mismo gobierno. Arroba IAP, pero ¿hasta cuándo diálogo? Si el gobierno nunca ha respetado el diálogo. Arroba Alex Uniaga, y dale con el bendito resultado ese, pues. Rafael Antonio, se van a quedar con las ganas de su bendita salida. Arroba Sami Torres, por mí nunca vuelvo a ir para que se burlen de mi derecho al voto y menos hablar con mis hijos para que hagan lo mismo. Son unos descarados y les vale nada mi elección. Dice arroba Jimmy Arias 5.0, feliz tarde, ¿cómo el CNE llama elecciones sin cerrar el capítulo del 28J? Bueno, la verdad es que la mayoría de los comentarios coinciden en ese planteamiento. Dice arroba Méndez Reinaldo 761, si decimos tener el 70% de los votos, ¿por qué no ir a votar? Felipe, tus comentarios en bloque, tus respuestas en bloque a los comentarios. La primera cosa que quiero destacar es que este tipo de conversación, donde cada quien expresa lo que quiere, debería estar asignada por respeto mutuo. No tiene ningún sentido que a partir de una opinión que alguien dé, que puede ser buena, mala, regular, etc., entonces inmediatamente aparezca la gente descalificando o la opinión o a quien dio la opinión. Nosotros hemos sido absolutamente contrarios a eso. Por ejemplo, si yo digo que María Corina emite una opinión, yo no voy a descalificar a María Corina. A María Corina le reconozco todos los méritos de todo lo que ha hecho, igual que otro conjunto de dirigentes políticos. Y me parece que ella está en su derecho de dar una opinión. Ahora, los demás estamos exactamente en el mismo derecho. Yo digo que ese es el chavismo al revés, Felipe, que desde el chavismo se descalifica a todo aquel que desde la oposición opina en contra, y desde sectores extremistas de la oposición se descalifica. Bueno, yo diría que ambos, a mí no me gusta utilizar calificativos, yo diría que en ambos casos lo que ocurre es que se está asumiendo un comportamiento que no es idóneo con la naturaleza humana, de poder respetarse, dialogar, decirse las cosas que uno quiera sin necesidad de ofender, de insultar, y de ofender claro. a otro. Yo creo que eso hay que rechazarlo, venga de donde venga. Y bueno, y de la misma manera, si hay que respetar la opinión de alguien, así tú no la compartas, respétala. Que María Corina llegue y dice no se puede votar hasta tanto no se resuelve el 98. Ella está en su derecho de pensar de esa manera, pero yo estoy en mi derecho, si pienso distinto, de dar las razones para que eso no sea así. E insisto, más allá de lo que yo diga, para
no sea el argumento, lo que tienes es que revisar la historia de la humanidad para darte cuenta cómo nunca un referente de ese tipo ha terminado operando. Y en la historia de Venezuela hay cualquier cantidad de momentos en los cuales se ha dicho con ese organismo electoral, no, que nos desconocieron, que para acá, que para allá, dicho por los que hoy están en el gobierno cuando eran oposición, y por una parte muy grande de la oposición que lo que ha dicho durante mucho tiempo es que hay que abstenerse. Y creo que el país en el 28 de julio corrigió su línea de acción, como decíamos antes, cambió la forma de lucha, Sí. y dejó a un lado la abstención y asumió el voto. Haber asumido el voto es lo que permite que hoy esté el país en la condición que está de darse cuenta que hay una mayoría y que hay una minoría. Si eso no hubiese ocurrido, simplemente hubiéramos tenido un resultado minoritario, como ocurrió en el 2018 o en otros momentos en que hicieron elecciones, pero que aún siendo minoritario, como no hay más participación y no hay presencia de otros, termina generando ese resultado. Entonces, ¿qué es lo que está planteado? Bueno, vale, que veamos con calma, con respeto, evaluemos, veamos lo que en el pasado ocurrió, veamos lo que puede venir hacia el futuro y tratemos fundamentalmente que el primer paso sea tratar de buscar un acuerdo entre todos los factores democráticos para tener una sola estrategia. Esa estrategia no puede ser impuesta, sino discutida. Muchas gracias, Felipe. Bueno, seguimos. Felicidades al MAS en su aniversario. Seguimos al combate. Bien, amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Emil Lara, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marco Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Nos vemos mañana, que tendremos como invitado a Eduardo Fernández en el 23 de enero para conmemorar aquella importante fecha del año 58. Tengan todas y todos muy buenas tardes.